Dios Padre misericordioso, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy todos tus hermanos amados, tus hijos amados, nos hemos reunido aquí enfrente de tu palabra, y por medio de tu palabra queremos aprender y reflexionar más sobre nuestra vida cristiana y tener un tiempo para decidir. El año 2025 se está acabando y queremos planear nuevamente para el año que viene. Por favor, danos sabiduría. Y también sabemos muy bien que los finales de este siglo están llegando. Sabemos que tu segunda venida está muy cerca. Queremos seguir despiertos hasta ese día. Y en diferentes salones hay personas nuevas que están escuchando tu palabra. Por favor, abre sus corazones y baja sus corazones para que tu palabra pueda ser sembrado en ellos. Trabaja por eso. Hoy aprenderemos sobre Elisa y Elías. Queremos recibir lecciones espirituales por ellos. Tal como sus corazones, queremos vivir este mundo como ellos. Todo te lo dejamos a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Primero de Reyes 19:16. Leamos juntos. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto Jehová está diciendo a Elías. Elías y Eliseo son dos profetas. Para saber, primero tenemos que entender la historia. Esto ya lo hemos repetido varias veces durante otros sermones. Sabemos que el primer hombre que escogió Dios fue Abraham. Y Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Y Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Y él tuvo 12 hijos. Entre ellos, el penúltimo hijo era José. Y todo esto era plan de Dios. Y desde José, por 400 años, los israelíes se quedaron en Egipto como esclavos. Y después de 400 años, Dios mandó a Moisés para que los rescaten. Y ellos pasaron por el Mar Rojo y entraron al desierto por 40 días.
Y habían 11 espías que fueron mandados para buscar una tierra para que todos puedan morar. Y entre ellos, 10 de ellos siempre se quejaban. Y por los 10 que siempre quejaban, Dios hizo que se queden en el desierto por 40 años, por todas las quejas que tenían. Y al final, Moisés murió en el desierto y no pudo entrar a Canaán. Pero Josué, quien siguió ser el líder después de Moisés, llegó. Y después hubo las guerras en Israel. Y en esta época Israel aún no tenía rey. Pero hubo jueces. En el libro de jueces aparecen 12 jueces. Y después llegaron la época del Reino Unido. Saúl gobernó por 40 años. David gobernó por 40 años. Tenemos 2 David en nuestra iglesia. Y también 40 años gobernó Salomón. Y después de que Salomón murió, Israel se dividió en 2 partes, en sur Judá y norte Israel. Aquí en el versículo que acabamos de leer, dice, ungirás por rey sobre Israel. El Israel que aparece aquí es el norte de Israel. Entre los 12 tribus, 10 tribus estaban al norte y solamente 2 en el sur. Judá y Benjamín estaban en el sur. Sur Judá. Así se dividió Israel. En norte Israel hubo 19 reyes. Y en sur Judá hubieron 20. Y Elías y Eliseo estaban en el norte. Eran profetas que trabajaban en el norte. Elías era una de las personas más importantes para ellos. Entonces hoy vamos a aprender quién es y también a Eliseo. Entonces volvamos al versículo. Ungir significa que fue escogido por Dios. Por eso en el Antiguo Testamento los que son ungidos son los reyes, como el rey David, como el rey Saúl, y también los profetas, y también los sacerdotes. Entonces rey, profeta y sacerdote siempre eran ungidos. Jesús significa Cristo. Cristo en hebreo significa Mesías. Significa el que fue ungido. O sea, Jesús tiene su papel, es un rey, una profeta y un sacerdote. Y hoy aprenderemos particularmente sobre profetas, sobre Elías y Eliseo. Si vemos
Primero de Reyes 19:19. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Él echó su manto. Si vemos en la pantalla, aquí está Elías y Eliseo. Dice que Eliseo era calvo. Y Eliseo tuvo 24 vacas. En Corea, en las épocas antiguas, si uno tenía una vaca, era considerado muy rico. Y antes siempre preguntaba cuántas vacas tienes, y eso se refería, o sea, cuánto rico eres. Eliseo en esta época, tener 24 vacas significa que él era rico y tenía una tierra muy grande. Necesitaba 24 vacas para cosechar y para criar la agricultura. Y esto quiere decir que su tierra era muy grande. O sea, Eliseo trabajaba en la finca, pero era muy rico. Pero Dios vio su corazón y lo escogió como profeta. Dios escogió que él sea profeta como Elías. Primero de Reyes 19:21, leamos juntos. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Desde este momento, Eliseo seguía a Elías a todas partes para aprender, y lo servía. Eliseo dejó todo y solo siguió a Elías. En el Antiguo Testamento hemos dicho que aparecen 3 personajes que murieron pero revivieron. Hubieron 3 personas que murieron pero revivieron. Y Elías y Eliseo hicieron eso. Elías revivió a una persona y Eliseo revivió a 2. Nosotros también estamos haciendo esto. Estamos reviviendo a personas ya muertas. Todos alrededor, los que no conocen a Dios, ya están muertos porque entrarán al infierno. Pero nosotros los estamos guiando para que puedan ser salvos otra vez. Si vemos en la pantalla, Elías y Eliseo revivieron a los muertos. O sea, Elías le encargó a Eliseo para que sea profeta. Entonces Eliseo lo siguió, escuchó y aprendió y vio. Y al final Elías se acerca a Dios. Elías en la Biblia aparecen 2 personas que subieron hacia Dios sin muerte. Uno de ellos fueron Enoc y el otro Elías. Y antes de que Elías se subió al cielo, tuvo una conversación con Eliseo.
Si nos vamos a Segundo de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dice que subió Elías en un torbellino. Y versículo 2, leamos juntos también. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Elías le dijo: Quédate aquí. Pero Eliseo dijo: Yo te seguiré. Por eso Eliseo lo siguió hasta Betel. Y en versículo 4, leamos juntos. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Ellos vinieron juntos a Betel. Y luego Elías dijo: Quédate aquí, porque yo me voy a Jericó. Pero Eliseo dijo: No te dejaré. Y lo siguió. Lo siguió hacia Jericó. Y en versículo 6, leamos juntos. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. También lo siguió hacia Jordán. Si vemos aquí, todo comenzó en Gilgal. Fueron hasta Betel, desde Betel a Jericó y desde Jericó a Jordán. Aquí aparecen 4 sitios: Gilgal a Betel, Betel a Jericó, Jericó a Jordán. ¿Y qué seguía diciendo Elías? Le decía: Quédate aquí. Pero Eliseo seguía jurando que lo seguiría. Y en Jordán, Elías con un torbellino subió, sin muerte subió a Dios. Pero entre todos los sitios, ¿por qué Dios mandó a Elías a cada uno de estos sitios? Porque cada uno de estos sitios tiene significados. Primero, en donde Dios opera, nunca nos tenemos que apartar. Si buscamos Segundo de Reyes 2:14, leamos juntos. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro, y pasó Eliseo. ¿Por qué Eliseo no se arrepintió y lo seguía, y seguía a Elías? ¿Por qué? Porque Eliseo vio al Dios de Elías. Eliseo vio y experimentó al Dios de
de Elías. Eliseo dijo, Elías verdaderamente tiene su Dios, y este Dios es todopoderoso. Por eso él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Porque él quería saber. ¿Y ese Dios de Elías en dónde está? Está aquí ahora, con nosotros. Por eso es que no nos apartamos de la iglesia, porque Dios opera aquí mismo. En donde Dios está, Él opera. Por eso es que sigue viniendo espíritus que pueden ser salvos por la iglesia. Por eso es que el Evangelio no muere. Y Eliseo, por eso mismo, siguió a Elías hasta el final. Esto es la vida cristiana. Si verdaderamente entendimos el amor y la gracia de Dios, desde ese momento nunca más nos apartaremos de Él. Y Dios opera por las personas. Ahora Dios opera por la iglesia. ¿En dónde está Dios de Elías? Está aquí. Por eso Eliseo lo siguió hasta el final. Si vemos en versículo 2, 1. Hemos dicho que todo comenzó en Gilgal. Entonces, hoy recuerden el nombre Elías y Eliseo y también estos 4 sitios. Después del sermón de hoy, tienen que saber bien sobre estos 4 ciudades y a los 2 personajes: Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Gilgal, Betel, Jericó, río Jordán. Primero era Gilgal. ¿Qué pasó en Gilgal? Este Gilgal es un sitio muy importante. Si buscamos Josué 5:2. Josué 5:2. Josué 5:2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Saben los judíos? En el 8º día de su nacimiento siempre tienen la circuncisión. Esto es como una manera de mostrar que son judíos. Por eso Dios mandó que hay que haber circuncisión. En Josué 5:9, leamos juntos. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue Gilgal hasta hoy. Gilgal significa rodear. Gilgal es el lugar en donde todos los judíos se quitaron de la vergüenza de Egipto y fueron circuncidados otra vez. Después de que salieron de Egipto, en Gilgal fue en donde hubo la circuncisión de todos los judíos. Pero si leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un versículo que dice que la salvación, recibir la salvación y ser salvo,
también representa ser circuncidado. Si buscamos Colosenses 2:11, Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí dice que la circuncisión de Cristo es la salvación. Tal como la circuncisión representa que uno es judío, la salvación significa que somos hijos de Dios. Gilgal fue el lugar en donde echaron la vergüenza. Todo lo que pasaron por Egipto lo echaron y fueron circuncidados otra vez como judíos en Gilgal. Ese fue el nuevo comienzo. Elías le dijo, quédate aquí. Y hay personas que se quedaron aquí, no más. Pero Eliseo siguió. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, Pastor, yo ya fui salvo, ya entiendo la salvación, y eso es todo, me quedaré aquí. Significa que hay personas que solamente se quedan en Gilgal. Las personas que aún no han experimentado Betel se quedan en Gilgal. Dice, todos los que son salvos son los circuncidados espiritualmente. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros los salvos somos los que tuvimos la circuncisión espiritualmente. Entonces Gilgal es el lugar en donde tuvieron la circuncisión, o sea, nacieron de nuevo, fueron nuevos y dejaron todo lo del Egipto fuera. Gilgal. Y Gilgal significa ser salvo. Es el nuevo comienzo. Los israelitas eran esclavos en Egipto, tal como nosotros éramos esclavos del pecado y del mundo, pero en Gilgal ellos fueron circuncidados como judíos, tal como nosotros, después de ser salvos, nacemos de nuevo. Y después de Gilgal llega Betel. Betel significa casa de Dios, tal como Belén. Belén significa casa de pan. Jesús nació en Belén, o sea, casa de pan, porque Él era pan verdadera, pan de vida. Él significa Dios y Bet es casa. Betel es casa de Dios. Antes hubo una marca de carro llamado Elantra,
Pero cuando estaban vendiendo ese carro en los países árabes o por Israel, tuvieron que quitar él, porque él significa Dios. Entonces en vez de el antro, dijeron lantro. Por ejemplo, el nombre Elías también, él significa Dios. Y Elías en total significa Dios es mi Dios. Betel es casa de Dios. Aquí aparece cómo comenzó Betel en Génesis 28:16. Génesis 28:16, leamos juntos. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Aquí es donde Jacob se encontró con Dios, en Betel. Ahí es donde Dios estaba. Por eso Betel significa casa de Dios. Y versículo 17. Desde versículo 17 a 19 leamos juntos. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz era el nombre antes de Betel, pero después de este incidente lo comenzaron a llamar Betel, porque tenía una almohada de piedra y se enteró de que Dios estaba ahí. Entonces hizo un pilar con la piedra, alzó la piedra del suelo. La piedra en el suelo significaba muerte, pero alzó la piedra, o sea, la resurrección. Y así ese lugar fue llamado Betel. La casa de Dios, la base es Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús. Y en esta piedra Jacob echó aceite. Es como ungir. Por eso Jesús, tal como Jesús fue ungido, eso es lo que representa lo que hizo Jacob. Y esto es Betel. Aquí es casa de Dios. En versículo 12, leamos juntos. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En Betel, Jacob tuvo un sueño. Y vio como unas escaleras que los ángeles bajaban y subían desde esa tierra al cielo. Esta escalera representa a Jesús. Al lado de este versículo es bueno que escriban, al lado de este Génesis escriban San Juan 1:21, porque aquí aparece el significado.
Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sé que subirán y bajarán encima del Hijo de Dios, o sea, representa a Jesús. Y aquí en Betel es donde Jacob se enteró de esto. Por eso llamó Betel ese almohada de piedra, lo alzó. Todo indica a Jesús. Jesús era el base de todo y era el comienzo de todo. Aquí era casa de Dios. Ahora, ¿dónde es casa de Dios? La iglesia. La muerte y la resurrección de Jesús. Todos los que fueron renacidos por eso están reunidos acá. Y esto lo llaman la iglesia. Primero de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Aquí es Betel, la iglesia. La iglesia no es este edificio. Es la reunión que tenemos entre los hermanos salvos. También busquemos Primero de Corintios. Primero de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. A la iglesia de Corintios los llamó casa de Dios. O sea, estamos en la casa de Dios ahora. Volvamos a la pantalla. Entonces en Gilgal representa la salvación. Y los que son salvos, después de ser salvos tenemos que ir a Betel, o sea, la iglesia. Por eso la Biblia nos sigue diciendo: no te apartes de la iglesia y que permanezcamos dentro. Pero hay muchos que son salvos, pero solo se quedan en Gilgal. Pero si verdaderamente conocen la salvación, tienen que ir a Betel, no quedarse. Por eso esto es importante. Entonces, salvación y los salvos tienen que saber qué es la iglesia y no apartarse de la iglesia. Todos aquí, me imagino que ya hemos entrado a Gilgal. Aquí es el primer paso. Pero si dicen: pastor, yo sí soy salvo, sí pasé por Gilgal, entonces vengan a Betel y seguir dentro de la iglesia. Y desde Betel, ahora hay que ir a Jericó. O sea,
los salvos cuando entran a la iglesia, después de la iglesia llega a Jericó. ¿Qué se recuerdan cuando dicen Jericó? ¿Se recuerdan cuando el muro de Jericó se destruyó? En Josué 6, Josué 6, 6:1. Josué 6:1. Leamos juntos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie estaba ni salía. Después de que Moisés murió, Josué pasó por Jordán y tuvieron primer batalla. Tenían que pasar por Jericó para entrar a la tierra de Dios. Pero dice que el muro era tan grueso que no se podía derrumbar. Pero Dios les dio la manera para deshacerse del muro. Dios no dijo preparen armaduras, preparen un militar, sino Dios solamente pidió giren el muro una vez al día. O sea, desde lunes hasta sábado giren una vez al día el muro y en el último día giren 7 veces alrededor. Y dice que así se derrumbará. Eso suena muy fácil. Dios pudo haber dicho entren y luchen, pero en vez de hacer eso, en vez de tener arcos, escudos o armaduras, Dios solamente dijo giren el muro una vez cada día. O sea, Él pidió obediencia. Él quería ver si todos hacen verdaderamente lo que Él le pide. Lo que Dios nos pide es fácil, pero lo que no es fácil es obedecer. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Nos cuesta obedecer porque nosotros siempre tenemos dudas. O sea, creer es muy difícil. Lo que Dios nos pide es fácil, pero la gente siempre piensa, ¿en serio esto va a salir bien? ¿En serio así las cosas saldrán bien? Y por estas dudas no podemos obedecer. Sin esto no podemos obedecer. O sea, primero en Gilgal somos salvos, en Betel entramos a la iglesia. Betel representa la unidad de los salvos. Y Jericó representa la obediencia. Dios pidió al pueblo que giren el muro una vez al día en silencio, sin decir nada. Y si todos, aunque no puedan entender lo que está pasando, si lo obedecen con un solo corazón, y en el último día, cuando giraron 7 veces más, si vemos en el versículo, Josué 6:20, leamos juntos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas.
Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Cuando obedecemos totalmente, Dios trabaja. Y digamos, cuando estaban volteando, cuando estaban girando alrededor del muro, los que estaban dentro de Jericó no entendían, estaban confundidos. Y cada vez que los israelitas giraban el muro, los que estaban en Jericó seguían creando más militar y más seguridad. Pero aún así, en el mismo día, como obedecieron hasta el final, el muro fue destruido por Dios. Entonces Jericó representa la obediencia. Gilgal, salvación. Betel, iglesia. Iglesia y unidad. Y Jericó, obediencia. Y río Jordán sí, representa sacrificio, porque representa la muerte. En el río Jordán es donde se bautizan. Por eso Jericó se trata sobre la obediencia y la desobediencia y las consecuencias. En Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantaré y reedificaré esta ciudad de Jericó. Sobre un primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Aquí hay profecía que ellos tienen que obedecer. En Primero de Reyes 16:34, Primero de Reyes 16:34. Leamos juntos. En su tiempo, y el de Betel reedificó a Jericó, a precio de la verdad, el precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En la pantalla, después de ser salvos, ahora somos personas de Betel. Pero cuando desobedecieron, tal como dijo la palabra, el primogénito y el último hijo murieron. Jericó nos muestra qué pasa si desobedecemos y qué pasa si obedecemos. Quiere decir que si verdaderamente somos de Betel y verdaderamente fuimos salvos, ahora tenemos que vivir una vida llena de obediencias, porque de esa manera tendremos bendición. Pero los que no siguen la palabra, habrá maldad para ellos.
fuimos salvos y ahora estamos en la iglesia. Y esto no es el final, sino después de entrar a la iglesia, lo primero que tenemos que aprender es obediencia. Porque si desobedecemos, los resultados no serán buenos. Y luego llega Río Jordán. Por eso hay un versículo también que dice que si queremos ir al cielo hay que pasar por el río Jordán. Porque el río Jordán representa la muerte. Porque Canaán, la tierra Canaán, representa el cielo. Y el desierto representa la vida cristiana. Entonces, después de pasar por el desierto, por la vida cristiana, llegamos al río Jordán, o sea, la muerte. Y después entraron a Canaán, al cielo. Y también en el río Jordán es donde se bautizaban, significa que representa también la muerte. La muerte representa sacrificio. Veamos San Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cuando morimos, cuando sacrificamos, hay fruto. Por la muerte de Jesús, nosotros nacimos. De esta manera, si nosotros solamente queremos vivir una vida cristiana solos, eso será el final. O sea, son salvos, irán al cielo, pero no más. Pero si estamos dentro de la iglesia en donde Dios opera, podemos servir mejor. El Evangelio no se predica cuando estamos quietos. El Evangelio llega a otras personas por nuestros sacrificios. Y esto fue en Río Jordán. Entonces, Río Jordán representa la muerte. Aquí también es donde Moisés murió. Es la muerte y el sacrificio. Entonces, si hacemos un resumen, Gilgal representa la salvación, Betel la iglesia, la unidad, y Jericó es obediencia, y Río Jordán significa muerte y sacrificio. Entonces, los que son salvos hay que seguir estos pasos. Primero tienen que ser verdaderamente salvos. Verdaderamente ya no más tienen que vivir como esclavos en Egipto. Y después de ser salvos, no tenemos que apartarnos de Betel. Y si ya son personas de Betel, tenemos que aprender la obediencia, de vivir conforme a la palabra. Y si seguimos obedeciendo, tendremos el corazón de querer sacrificar
y de querer servir, y entenderán el sacrificio de Jesús y el sacrificio de los hermanos y hermanas. Y así, viviendo de esta manera, sacrificando para otros, llegará el día cuando subiremos con Dios, tal como Elías subió con Dios en río Jordán. Por eso la salvación es importante, la unidad, la obediencia y el sacrificio. Estos 4 son los principales. Entonces vayamos a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 9:2. Leamos juntos. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido. Elías le preguntó que le dé un deseo. ¿Sí pueden escuchar? Dice que la traducción de inglés no lo están pudiendo oír. El pastor dijo que él espera que algún día pueda dar sermón en inglés. Veamos la pantalla. Gilgal, Betel, Jericó, río Jordán. Después de ser salvos, nos reunimos en la iglesia como unos y obedecemos, y cuando sacrificamos podremos ver el trabajo de Dios. Eliseo hizo más cosas que Elías. En la Biblia, Dios hizo milagros grandes por Eliseo. Pero ¿cómo pudo hacer todo eso Eliseo? Porque él siguió estos pasos. Nosotros también podemos ser como Elías, pero también como Eliseo. Podemos experimentar algo aún más grande. La vida cristiana es como una ley casi. Hay reglas que tenemos que seguir, y si seguimos estas reglas, podremos experimentar milagros. Lo que hizo bien Eliseo es que nunca se arrepintió y siguió a Elías hasta el final. Nosotros también no nos tenemos que apartar de la iglesia, aunque otros digan que salgan de ahí.
Por último, veamos Ruth, libro de Ruth. Ruth 1:8. Y Noemi dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí aparece Noemi. Ella perdió a su esposo y a sus dos hijos y se quedó sola. Y las dos nueras que ella tenía, ninguna de ellas eran judíos. Y Noemi dejó Belén, pero ella decidió al volver ahí para quedarse a la tierra prometida de Dios. Por eso cuando ella quería volver, ella le dijo a sus dos nueras que ya dejen de seguirla y que vayan cada uno su propio camino. ¿Pero qué dijo? Las dos nueras dijo: nosotros les seguiremos. Y Noemi respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ella dijo: yo perdí mis hijos, ustedes perdieron sus maridos, que no hay razón por las que le sigan. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, o sea, está diciendo que es imposible. Y Noemi le pidió 3 veces que se vuelvan. Entonces uno de las dos nueras volvieron. Uno de ellos dijeron: bueno, yo me voy. Pero ¿quién fue la que quedó hasta el final? Fue Ruth. Y a Ruth le dijo por última vez que se vuelva a su pueblo. Y aquí en versículo 15 dice: Y Noemi dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Elías también le dijo a Eliseo 4 veces en cada uno de estos lugares que se quede. Pero Eliseo vio al Dios de Elías. Noemi también. Noemi le dijo a Ruth: vuélvete, que se vaya a su camino. Pero Ruth se quedó porque ella vio el Dios de Noemi. Puede haber personas en la vida cristiana que dicen: la iglesia no es importante, lo importante es que ya eres salvo y eso es suficiente. Y hay otros que dicen: la obediencia no es importante, como ya eres salvo, vive tu vida cristiana como quieras. Y también hay otros que dicen que se queden quietos nomás, sin sacrificar, sin servir, y que ser salvo es suficiente. Y estas son las personas que se alejan de la iglesia y que se apartan, porque no conocen, no han aprendido bien. Por eso Ruth se quedó y fue escrito en la Biblia, pero la otra nuera quien volvió a su pueblo y no siguió, no fue escrito en la Biblia, tal como Ruth.
Y leamos juntos Ruth 16 a 17. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto tiene que ser nuestro testimonio. No se aparten de la iglesia. La única excusa de ser apartados de la iglesia es nuestra muerte. Claro que si morimos ya no podemos estar aquí, pero mientras que estemos vivos, no nos tenemos que apartar, tal como el testimonio de Ruth. Para hacer un maratón, lo único que necesitan es que no se rindan. La velocidad no importa, pero lo importante es que no se rindan en la carrera y que sigan yendo. No necesita que corran muy rápido, muy intenso, con mucha pasión, porque si hacen esto se cansarán más rápido. Pero hay que controlar la velocidad. Cuando suben, cuando el camino se inclina, pueden ir más despacio. Cuando bajan, pueden correr. Pero necesitan controlar para que puedan terminar su carrera hasta el final. Por eso siempre les pido que lean la Biblia todos los días. No les estoy pidiendo que lean toda la Biblia en un día. Les pido que lean poco a poco, aunque sea un capítulo. Las personas se cansan cuando nosotros ponemos demasiado esfuerzo. Les quiero felicitar a todos aquí porque este año ha sido muy difícil, pero aún así no queda mucho tiempo hasta que se acabe este año y llegamos hasta aquí. Significa que no nos rindimos. Y como llega el nuevo año ahora, tenemos tiempo de pensar otra vez. Antes de que llegue el año nuevo, primero chequemos nuestra salvación y tenemos que reflexionar y confirmar la salvación y después pensar, ¿en serio soy de Bethel? ¿En serio soy miembro de la iglesia? ¿No estoy apartado? Y después reflexionar si estamos obedeciendo. Y después si tenemos el corazón de querer sacrificar. Y si tenemos esto en mente y seguimos, Dios trabajará por nosotros. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos de todos nuestros pecados. Ahora ya hemos pasado por Gilgal. Estamos aprendiendo la iglesia tal como Bethel. Estamos aprendiendo a obedecerte tal como estamos pasando por Jericó. Y ahora queremos obediencias, esforzarnos más para que más personas puedan venir al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.